República Dominicana. A continuación vamos a presentar al doctor Lorenzo García Aretio. El doctor Lorenzo García Aretio es doctor en Ciencias de la Educación con premio extraordinario, es profesor titular de Teoría de la Educación en Educación a Distancia en la Universidad Nacional de la Educación a Distancia y decano de la Facultad de Humanidades dentro de la misma universidad. Ha participado en investigaciones subvencionadas por el Ministerio de Educación, Ciencia, Dirección General y Tráfico de España y en numerosos proyectos de investigación sobre educación a distancia financiados por la Unión Europea. Es coordinador del programa Erasmus Mundus de la Unión Europea y del proyecto Network Active IESAD EDATU Credit Transfer in Virtual and Distant Education del 2005 al 2007. Es director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y dirige la Maestría en Enseñanza y Aprendizajes Abierto y a Distancia. Es autor de numerosos libros y artículos en lengua española y uno de los grandes referentes en la modalidad para Iberoamérica. Doctor Lorenzo García Aretio, adelante usted desde Madrid. Muy buenas tardes desde Madrid, buenos días América. Es un placer volverme a encontrar con tantos amigos, con tantas amigas en la distancia, pero en esta educación a distancia cara a cara, porque yo les veo a ustedes, ustedes me ven a mí, pero estamos a muchos miles de kilómetros. Es posible que hablar de calidad yo les pueda decepcionar, porque yo no voy a dar recetas o no voy a hablar de indicadores, porque entiendo que más allá del sometimiento a esa evaluación que las instituciones, a las que las instituciones han de enfrentarse para la acreditación, que generalmente está basada en indicadores, está basada en los protocolos que facilitan las distintas agencias de evaluación, de prospectiva, de acreditación, yo voy a volar un poquito más alto y me voy a referir a los grandes ámbitos en los que yo entiendo que si una institución de educación a distancia se somete a ellos, se sujeta a ellos, podría garantizar el éxito. Insisto, no voy a hablar de indicadores, les voy a hacer referencia a una especie de decálogo, a 10 puntos que a mí me parecen que serían esenciales, que si en nuestras instituciones los cuidásemos, lo de los indicadores, lo de la acreditación, lo de los referentes, lo de los ámbitos, lo de las dimensiones que vamos a evaluar, vendría quizás dado por añadidura. Voy a tener que ir deprisa porque se me había hablado al principio que esto serían 12 minutos, voy a tratar de atenerme a ese tiempo. El primero de esos 10 puntos que yo quiero tratar como referencias para esta calidad sería el de la base teórica, es decir, todas las realizaciones prácticas, la intervención pedagógica que realizamos en los procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia han de basarse, queramos o no, y si no lo hacemos mala cosa, han de basarse en postulados teóricos que nos deben permitir sistematizar las leyes, las ideas, los principios, las normas, y ello para que así podamos describir, explicar, comprender, predecir el fenómeno educativo en la modalidad a distancia. Es decir, tenemos que partir de postulados teóricos. Si ignoramos esos postulados teóricos, malamente vamos a poder dar respuesta a unas prácticas de calidad. En segundo lugar, entiendo que deberíamos hacer un esfuerzo, aquellas personas que en nuestras instituciones queremos innovar, somos innovadores, queremos introducir, más que introducir, integrar tecnologías dentro de los procesos de aprendizaje, dentro de las estrategias de enseñanza, que tenemos que luchar con las resistencias. El ponente anterior, el señor rector de la UAPA, parece que ha hecho referencia a esas resistencias. Son un elemento fundamental, porque existen resistencias en las instituciones, y todos tenemos ahora mismo en nuestra mente posiblemente a esos resistentes, cuando
se oponen a la innovación de forma activa, bien sean grupos, bien sean individuos particulares. Lo que sucede es que, claro, depende de qué grupos o qué individuos se opongan a esa innovación, depende de la categoría, dependen del prestigio que tengan esos grupos, esos individuos, para que esa oposición, esa resistencia, sea más o menos peligrosa de cara a la implantación de la innovación que nosotros queremos introducir. También nos vamos a tropezar con los posibles valores, las normas, las estructuras que están arraigadas en la institución y en las personas que componen la institución a la hora de introducir alguna innovación, a la hora de introducir algún cambio. Otras veces los resistentes se comportan simplemente por aquello de que son ignorantes, es decir, la ignorancia de las posibilidades que, por ejemplo, pueden tener unas tecnologías que incorporamos, que integramos en nuestros procesos de aprendizaje. Ese desconocimiento puede dar al traste y, naturalmente, por su parte, a la oposición aquello que no conocen, pero simplemente porque no lo conocen, o porque no se lo hemos explicado, o porque ellos no se han aproximado a un conocimiento certero. También resistencias porque se puede tener cierto temor a ser superados por los propios estudiantes, por los propios participantes en los procesos de aprendizaje. También pueden mostrarse resistencias cuando existen en la institución esas finalidades, esos grandes objetivos institucionales que parecen que nos pueden coartar a introducir determinados cambios. Otro elemento de resistencia puede ser la no disponibilidad de recursos, cuando no se disponen de los recursos adecuados para introducir ciertos cambios que precisan de implementar una serie de recursos económicos, materiales, etc. Y luego, evidentemente, cuando vamos a introducir una innovación, va a depender de qué ámbito de innovación, en qué dirección apunta la innovación, cuál es el grado del cambio pretendido, cuál es la intensidad del cambio pretendido, para que aquello sea más o menos llevadero. Claro, en este segundo punto de las resistencias, yo diría que debemos valorar las resistencias. Malo será que en una institución, cuando se pretende incorporar o integrar un cambio, no hay resistencias. Esto sería extraño. Yo creo que hay que valorar las resistencias porque si se vencen todos los obstáculos de resistencia, las garantías de éxito van a ser mucho mayores, sin lugar a duda. Entonces, cuando vamos a introducir un cambio, pasaríamos ahora al tercer elemento de mi proposición. Teorías primero, después le he hablado de resistencias, ahora les voy a hablar de principios. ¿Qué es lo que puede cambiar cuando introducimos esas tecnologías en el ámbito de la educación a distancia, por ejemplo? Pues en realidad lo que cambia es el soporte en el que se almacenan los contenidos. Cambian las vías de comunicación. ¿Pero qué permanece? Pues buena parte, mis queridas amigas, mis queridos amigos, de las bases teóricas y de los principios pedagógicos que naturalmente se aplican también a la educación a distancia. ¿Qué cambiaríamos? Pues referido a la educación a distancia de hoy, soportada en sistemas digitales, pues las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la metodología es de otra manera, los recursos son distintos, los sistemas de organización, los sistemas de comunicación, la propia distribución de los materiales, los sistemas de colaboración o cooperación entre profesores y estudiantes y de estos entre sí, en fin, todo aquello realmente que nos aporta Internet. Eso es lo que genera los cambios básicos estructurales de sistemas apoyados en propuestas digitales. Pero sin embargo, mis queridas amigas y amigos, los principios, los grandes principios, siguen siendo prácticamente los que viene predicando la pedagogía desde hace, no digo decenas, sino algún que otro siglo. La apertura. Internet lo que nos está favoreciendo es que todavía se puedan ofertar simultáneamente desde una misma institución más propuestas. Pero esto de la apertura ya era propio de la educación a distancia convencional. La flexibilidad de tiempo, de espacio, de ritmo, esto Internet lo que hace es potenciarlo, pero ya estaban en la educación a distancia. La democratización del acceso. Esto cambia en el sentido de que ahora Internet lo va a potenciar, va a dar más posibilidades a ese acceso al conocimiento.
pero ya estaba, ya eran principios que existían, la socialización, la interactividad, el principio de actividad, que es de la escuela nueva, es del siglo XIX, la individualización, la motivación, la economía, la privacidad, son todos ellos elementos con los que ya contábamos, que se venían de alguna manera señalando en algunos postulados pedagógicos y que ahora con Internet salen potenciados.